Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4, conformado por los siguientes integrantes: Juan Pablo Ayala, Johan Mario, Gonzalo Torres, Ronald Íñiga y mi persona, Alejandro Ives. Nosotros le vamos a hacer la explicación del ejercicio número 1 de la tarea 2, el cual nos dice: observe la figura, lidérala. Hay una expresión del campo eléctrico neto causado por un disco de radio A con una densidad de carga superficial uniforme en el punto P a lo largo del eje de simetría del disco a una distancia X de su centro. B. Evalúe la expresión que se obtuvo para valores de A mucho mayores a X. Ok, vamos a hablar sobre los principios y conceptos aplicados dentro de la resolución del ejercicio. Primero vamos a hablar un poco del campo eléctrico, la cual es la región del espacio alrededor de una carga eléctrica en la que se experimenta una fuerza eléctrica sobre cualquier otra carga. Además, vamos a aplicar la ley de Coulomb, lo que se ha venido estudiando en este último capítulo, que si tienes dos cargas, la fuerza entre ellas depende de la cantidad de carga de la distancia entre ellas. También tenemos lo que es la simetría. En un anillo de carga debido a la simetría, el campo eléctrico resultante estará a lo largo del eje del anillo. También se aplicará la densidad de carga superficial, que es la cantidad de carga por unidad de área en una superficie, para el disco que se utiliza para calcular la carga en un elemento diferencial de área. También los componentes del campo eléctrico, que se descompone el campo eléctrico en componentes, especialmente cuando se considera la contribución de un elemento de carga diferencial. Y por último, la proximidad para grandes distancias que vamos a ver en el literal B. Se menciona como el campo eléctrico se simplifica en el límite cuando la distancia al punto de interés es mucho mayor que el tamaño de la distribución de carga, recuperando el resultado de una carga puntual. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de la resolución del ejercicio. Nosotros sacamos nuestras equivalencias. Por ejemplo, la distancia es x al cuadrado más al cuadrado. Trabajamos con el coseno de teta porque nos va a ayudar en el campo en el eje x. El coseno de teta es igual a x sobre d. Y nuestra densidad superficial es igual a q sobre a. Y nosotros derivamos eso para poder hacer uso dentro de la función. Ok, sabemos que el campo neto es igual al campo en x porque la simetría del disco solo genera una fuerza en el eje X. Empezamos a reemplazar valores y nos sale que K por la densidad de carga, por 2pi, por A, por dA, sobre X al cuadrado más A al cuadrado, que multiplica el coseno de teta, que ya dijimos que es X sobre D. Empezamos a reemplazar valores y sacamos constantes. Luego nos queda una integral directa, que ya la aprendimos con el profesor, es a de a sobre x al cuadrado más a al cuadrado elevado a los 3 medios. Y eso es menos 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado a la 1 medio evaluado de 0 a. Empezamos a evaluar en los límites y nos queda que la respuesta es k por densidad superficial por 2pi por x menos 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado elevado a la 1 medio más 1 sobre x. Esa es la expresión. También puede ser más simplificada con la constante k, pero no es necesario para esta parte del ejercicio. Hola, yo voy a explicar el literal B. El literal B nos pide que evaluemos la expresión obtenida para un valor A muy mayor a X. Ok, teniendo esta expresión obtenida, nosotros planteamos una equivalencia entre el módulo, que sería la raíz de A cuadrado más X cuadrado, es bastante aproximado a A. Por lo que reemplazaríamos donde está ese módulo en A. ¿Ok? Nos quedaría una división de X sobre A. Y esta división, al ser X muy menor a A, tendería a 0. Por lo que nos quedaría una resta de 1 menos 0, que daría 1, lo cual no alteraría la expresión inicial a lo mucho. Y ya, así quedaría la respuesta, como sale al final. Listo. En conclusión, al emplear los principios fundamentales de la física, incluida la simetría, el principio de superposición y la integración,
Este ejercicio demuestra la capacidad de abordar complejos problemas de campo eléctricos que involucran distribuciones continuas de carga. Los resultados derivados de estos cálculos no solo proporcionan información sobre la distribución del campo eléctrico dentro de configuraciones específicas, sino que también revelan que cuando se observa desde una gran distancia, cualquier distribución de carga tiende a exhibir características similares a las de una carga puntual, reafirmando así los hallazgos clásicos de la ley de Coulomb. Muchas gracias por su atención.